Podemos hablar de muchos, pero quizás Alvaralto es la que es la referencia más destacable. A mí, como tantos, me ha marcado mucho Le Corbusier. Y para mencionar un nombre que para mí es la vida del arquitecto que yo más anhelo, es Carlos Carpa. A mí, dentro de los grandes, quizá con el que me sentiría un poquito más cerca y que podría haber influido algo más, quizás sea Mies van der Rohe, porque me parece un... Pero, curiosamente, el arquitecto, antes de empezar yo a hacer proyectos, que tenía más admiración y por el que tenía más interés, un arquitecto que no ha sido muy conocido en España, sí, en los Estados Unidos, que es Paul Rudolph. El Partenón de Atenas. Si hubiera que definir la arquitectura o lo que es la arquitectura, es cuestión de pasearte un día con el Partenón. Hay dos edificios que a mí me parece que marcan el epílogo maestro, y me encantaría poder dormirme para siempre haciendo una cosa así. Es como Wright terminó con el Guggenheim y como Le Corbusier terminó con Ronchamp. Quizá el pabellón de Barcelona del año 29 de la feria de Mies van der Rohe puede ser un edificio que me parece... Rafael Moneo, que yo creo que es la referencia de nuestra arquitectura española en contemporánea. A mí me emociona la gente que toma riesgos, o sea, que se equivoca. Y ahí para mí hay dos nombres. Uno es Heatherwick y Herzog y de Morón. Renzo Piano, creo que además de que es un arquitecto de excelencia en todos sus proyectos, ha conseguido algo que ha conseguido pocos arquitectos de su generación y de su fama, y es, volviendo a lo que yo decía antes, mantener, a pesar de que ha crecido mucho el estudio, pero sigue siendo un estudio de arquitectura. La Alhambra, el plan especial de la Alhambra, que obtuvimos el Premio Nacional de Urbanismo. Yo creo que el plan especial de la Alhambra fue muy aleccionador, porque era ver in situ la capacidad de la arquitectura en generar espacios vacíos, ese tema de los llenos y vacíos, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión es cuando uno, y me sería muy difícil para mí decir exactamente cuándo fue, cuando uno se siente en control interno de decir, yo ya puedo... Tengo las herramientas necesarias para manejar una experiencia completa. Siendo muy jóvenes, tendría 20 y pocos años, hicimos unas viviendas al final del Paseo de La Habana con Mateo Inurria, unas viviendas de ladrillo, que fueron importantes para nosotros porque fue la primera obra que hicimos dentro de la M30. Los grandes contenedores nos interesan actualmente mucho. Un aeropuerto, un gran centro, un parque comercial, un gran hospital, es lo más próximo a hacer una ciudad con la arquitectura. Es decir, un aeropuerto, más que un objeto de arquitectura, es una ciudad metida ahí dentro. Sin lugar a duda, un templo. Si tuviera que hacer, me gustaría hacer un museo, que probablemente a estas alturas ya es muy difícil que llegue a hacerlo, pero... En el fondo, la sociedad usa nuestros contenedores como puede. Cuando el contenedor es muy malo, lo modifica, y cuando es muy bueno, pues se adapta a él. Y yo creo que en líneas generales es correcto. Yo le pondría, vamos a ser modestos, le pondría un aprobado holgado, lo cual hoy en día ya es mucho. Yo creo que diría entre 7 y 8. Hay excepciones. De pequeño me gustaba dibujar, hacer cómics, hacer relatos con dibujos. Yo no sé si esto tiene que ver mucho con la arquitectura. Con el tiempo le he visto una cierta relación del relato, ¿no? De que la arquitectura es también un relato. Pero podía haber sido un buen dibujante de cómics, por ejemplo. Que 6 meses antes de empezar ingeniería, mi padre me llevó al Metropolitan en Nueva York y había una exposición de Wright. Alguien que yo no tenía ni idea quién era. Y cuando vi, eran los dibujos de Frank Lloyd Wright, que son obras de arte. Y lo miré y dije, pero es que esto es lo que quiero hacer yo. Siempre quise ser arquitecto. Mi padre, aunque no se le ocurrió estudiar arquitectura, pues estudió matemáticas y tal también, era un gran dibujante, y él siempre me dijo que él no estudió arquitectura porque no se le había ocurrido. Para perderse la eterna Roma, ¿no? Es decir, que para perderse y no volver. Empecé a trabajar en el 95 en Beirut. Es una ciudad que visité no sé qué cantidad de veces a medida que pasaba de ser de una escena de guerra a una ciudad vivible, de una ciudad vivible a una ciudad alegre, de una ciudad alegre a una ciudad nuevamente internacional, porque era París del Medio Oriente.
y trabajé muchos años ahí y ahora explotó por los aires con la bomba, bueno, la explosión esta de químicos que tuvo, y la mayoría de las obras que hice yo quedaron en escombros. Caray. Y estoy esperando la hora de volver. Íntimo amigo mío y muy viajero, y siempre dice, compartimos muchos viajes juntos los dos matrimonios, y siempre dice que está dispuesto a ir a cualquier sitio donde hayan estado antes los romanos. Y yo estoy bastante de acuerdo con él. La vuestra es muy buena, la vuestra es magnífica. Usamos LinkedIn y Instagram. Facebook, por temas personales hacia su líder, no le tengo personal cariño. No soy usuario, no tengo nada en contra de las redes sociales, pero realmente no soy usuario de las redes sociales. Hay varias, pero quizás la de los Médicis. Esta serie de los Médicis, no sé en qué canal, pero me gustó muchísimo toda la descripción de la Florencia de aquellos momentos, de la relación de los Médicis con el Papa, con nuestros reyes católicos, toda muy atractiva, incluso por el colorido, por la Florencia fantástica de aquellos años. Magnífica serie. Hay una serie que me perturba muchísimo y que lamentablemente sigo viendo, que es Black Mirror. Manejan muy bien el futuro, manejan un poco los excesos y a dónde van, y a mí todo lo que me ponga incómodo me hace crecer. Pues la última que vi, yo creo que se llama La línea invisible, que me dejara huella, que me pareció interesante, pero ya digo, no soy muy de ver series. No puedo discutir mucho, nuestro Picasso. Picasso está en todos los rincones de la ciudad, es el artista también, yo diría, de todas las escalas. Creo que con el tiempo y estando muertos y no habiendo podido obviamente evolucionar su arte, no dejan de sorprenderme y de hipnotizarme. Uno es Mark Rothko y el otro es Richard Serra. Pero el último libro de Saramago es magnífico, es un descubrimiento el portugués. Los libros de Harari, Homo Deus y Homo Sapiens. Destacaría un libro escrito a finales del 17, que son el principio de matemática de Newton. Creo que probablemente sea, no creo que opine mucha gente lo mismo, probablemente sea el libro más importante de la historia. Sigo siendo un fiel seguidor de los Beatles, uno no puede variar tanto. Me gusta mucho el jazz y me gusta muchísimo el techno alemán durísimo, o sea, me gustan los contrastes. Yeah. Y un músico por su trayectoria es Peter Gabriel. Me ha aficionado bastante y la verdad es que últimamente cuando tengo que poner música suelo poner música clásica. Hombre, la paella, ¿no? ¿Es un asado o es una pasta? Yo diría que el mejor plato es una buena conversación. Una película, la de Paolo Sorrentino, de la gran belleza. Una que realmente me acongojó es, creo que en español se llamaba el árbol el The Tree of Life, de Terrence Malick. Sí. La que más me impactó y que todavía cuando la he vuelto a ver me gusta mucho es la primera película del Padrino. El histórico siempre, ¿no? En la historia descubrimos el futuro, ¿no? Viendo mucha historia podemos descubrir qué va a pasar en el futuro. No te sabría decir el género, pero sí te sabría decir que me fascina la arquitectura, me fascina crear una experiencia, pero si me tuviesen que decir qué otra carrera hubieses estudiado, hubiese sido dirección de cine. Un tema histórico, una biografía probablemente. No me veo como director de cine. Pasear, andar mucho por las ciudades, por cualquier ciudad, ¿no? Es un deporte magnífico, porque al mismo tiempo que haces deporte, lo pasas muy bien observando todo lo que ocurre a tu alrededor. Mi deporte siempre fue el squash, hasta que me dijeron que no más squash. He practicado muchos deportes y el que mucho abarca poco aprieta. No he destacado especialmente en ninguno, pero sí he practicado muchos deportes. Que siempre me ha interesado y que me sigue interesando Aristóteles como el sabio griego de la lógica, ¿no? Un ser como Leonardo da Vinci es un ser fascinante por
por esa definición que le dan a él, que era un hombre renacentista, ¿no? Antes que un personaje histórico del que puedo tener acceso a través de toda la bibliografía que hay de los grandes personajes, a lo mejor me hubiera gustado poder intercambiar una conversación y preguntarle sobre su vida a mi abuelo paterno, al que no solo yo no conocí, sino que prácticamente mi padre tampoco conoció. La familia, los amigos, porque y no creas que son tampoco muchos, y los libros, ¿no? Los libros. Mi familia y mi equipo de arquitectura para que esa isla deje de ser paradisíaca. La familia, los amigos y probablemente una conexión de internet. Siempre las últimas tardes, es decir, pasarlo bien, estar bien. Aquí estoy muy bien, podría ser esta. Una tarde perfecta es un atardecer perfecto, una bebida bien fría, una colina en Roma, tal vez. Pues la verdad es que con toda la vida social que hacemos y con una tarde con mi mujer, me parece... No es solamente una frase de Mies, yo creo que se puede aplicar a todos los sentidos de la vida. Menos es más, sí, estoy convencido. Con los años estoy convencido que menos es más, porque llegar al menos es complicado. Me acuerdo en toda la complejidad de Bill Clinton cuando estaba en crisis Estados Unidos y él dijo, "It's the economy, stupid". Y yo a todos a mis colegas yo le diría, "It's the experience, stupid". Esfuérzate en hacer felices a los que te rodean y serás feliz.